Muy buenos días. En la mañana de hoy les venimos a presentar un poco del método de Runge-Kut. Mi grupo está conformado por Luis Pastrana y mi persona Andrés Sierra. Somos de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de Ciencias Básicas de la Universidad del SINU Elias Bechara Seynú. Una breve introducción sobre este trabajo es explicar algunas de las varias herramientas del cálculo numérico para solucionar problemas matemáticos. En este análisis numéricos del método de Runge-Kut, que forman una familia de métodos interactivos implícitos y explícitos para la resolución de las soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias. En términos más simples, los métodos numéricos corresponden a un conjunto de herramientas o métodos usados para obtener la solución de problemas matemáticos de forma aproximada, que se aplica a problemas que no presentan una solución exacta. Métodos numéricos de Runge-Kut. Los métodos numéricos de Runge-Kut son un conjunto de métodos interactivos, implícitos o explícitos para la aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias. Concretamente, del problema de valor inicial, los esquemas son explícitos. ¿Dónde se puede aplicar? Para la ingeniería, esto nos sirve para resolver modelos analíticamente complejos de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, en ingeniería mecánica se utiliza para resolver de forma aproximada casos o aplicaciones especiales de las ecuaciones de Navier-Stokes, aplicando técnicas numéricas y posteriormente resolviéndolas. Métodos lineales a un paso. Son métodos numéricos en los cuales para avanzar al paso siguiente solo es necesario la información del paso inmediatamente anterior. Es decir, para avanzar al paso n+1 solo es necesario la información sobre el paso n, o más formalmente, donde nx es un vector de Rn. Entonces Tn es la variable real independiente de h, el tamaño del paso, y f es una función vectorial de nx, nt, h, es decir, lo hemos expresado en la siguiente ecuación. Observa que este en realidad es un sistema de ecuaciones. Hay otros métodos llamados multipasos, en los que para avanzar al paso siguiente son necesarios dos o más pasos anteriores. Teoría en extensión. Los métodos de Runge-Kut son un caso particular o una especialización de los métodos numéricos a un paso. Lo que esto caracteriza a un método de Runge-Kut es el error, que está expresado en forma de, como vemos en la siguiente ecuación, donde C es una constante real positiva. El número K es llamado orden del método. El número de etapas del método de Runge-Kut es el número de veces que se evalúa la función en cada paso y este concepto es importante porque la evaluación de la función requiere un costo computacional. Por eso son preferidos métodos con un número tan mínimo de etapas como sea posible. El método de Euler. Runge-Kut orden 1, como la siguiente ecuación. El error es en forma de Euler, que es en menor o igual a CH. Por eso este método tiene orden 1. Entonces la función se evalúa una vez en cada paso. Por eso el número de etapas es 1. Regla del punto medio, como es la siguiente ecuación. El error es ahora en forma de Euler menor o igual a CH al cuadrado. Por eso este método tiene orden 2. Nota, la función se evalúa dos veces en cada paso, por esto el número de etapas son 2. La primera opción que podemos aplicar es integral mediante el método de trapecio. Es haciendo esta integral que podemos ver aquí. Al ser desconocida, yn+1 en la expresión anterior, lo aproximaremos por yn gorrito más 1, donde yn gorrito más 1 es la estimación de yn más 1 que resultaría aplicando el método de Euler. Tendremos la siguiente integral con yn gorrito más 1 es igual a yn más h f de x sub n por y sub n. Llegaremos a la expresión del método, que es la siguiente.
Entonces, lo normal es presentar el método con las siguientes expresiones, que las podemos ver aquí en el método. Comparando con este método, con el método de Taylor de segundo orden, es posible demostrar que el error local es también proporcional a h a la 3 y por lo tanto el global lo es a h a la 2. Muy bien, ahora hablaremos del método de Runge-Kutta, pero esta vez de tercer orden. Se trata de la misma idea. Cuando me refiero a la misma idea, me refiero a los métodos de Runge-Kutta tanto de primer orden como de segundo orden. Solo que esta vez se trata de integrar por el método de Simpson. Entonces, ¿cómo sería eso? Vemos que la integral de x sub n hasta x sub n más 1, tenemos que f de x, y por x d de x es igual a y sub 2 sobre 3. Y esto lo multiplicamos por f de x sub n, y sub n más 4f por x sub n más 1 medio de y sub n más 1 medio más f de x sub n más 1, y sub n más 1. Vemos que tanto y sub n más 1, Euler y sub n más 1 medio, son estimaciones, puesto que y sub n más 1, y sub n más 1 medio son conocidos. Ahora las estimaciones de y sub n más 1 medio se hace por el método de Euler, tal cual como lo vemos aquí. Vemos que y sub n más 1 medio es igual a y sub n más h entre 2 por f de x sub n y sub n. Ahora, mientras que las estimaciones de y sub n más 1 se pueden considerar varias opciones, vemos aquí un ejemplo de ello. Y sub n más 1 es igual a y sub n más h por f de x sub n y sub n. Ahora, es decir que el método de Euler, de nuevo, o por ejemplo, y sub n es igual a y sub n más h por f de x sub n más 1 medio de y sub n más 1 medio. Esto consiste en variar el método de Euler tomando la pendiente de la recta tangente en el punto medio, en vez de la tangente en el punto propiamente dicho. Haciendo así, al final lo usual es tomar una combinación de las dos opciones. Vemos que y sub n más 1 es igual a y sub n más h por 2f por x sub n más 1 medio, y sub n más 1 medio, menos f por x sub n, y sub n. Siendo así, podemos asumir que el método de Runge-Kutta de tercer orden, en la forma de k sub 1 es igual a h por f de x sub n más y sub n, y k sub 2 es igual a h por f de x sub n más h sub 2, y sub n más 1 medio de k sub 1. Y k sub 3 es igual a h por f de x sub n más h y sub n menos k sub 1 más 2 por k sub 2. Y y sub n más 1 es igual a y sub n más 1 sexto de k sub 1 más 4 por k sub 2 más k sub 3. Finalmente, añadimos que el error local en el método de tercer orden es proporcional a h sub 4 y que en consecuencia de esto el global lo es a h sub 3. Ahora veamos el método de Runge-Kutta estándar de orden 4. Los métodos de Runge-Kutta de cuarto orden se puede deducir de una manera similar a la del método de Runge-Kutta de tercer orden, solo que ahora se introduce un nuevo paso intermedio en la evaluación de la derivada. Una vez más, representan varias opciones en la evaluación y es posible ajustar de tal manera que se garantice el error local de manera proporcional a H5. Es decir, que se garantiza la exactitud en el cuarto orden en el polinomio de Taylor, lo cual lleva un error global proporcional a H4. El método de cuarto orden más habitual es el determinado por las fórmulas siguientes, las cuales podemos observar aquí. Vemos que k sub 1 es igual a h por f, k sub n, y sub n. K sub 2 es igual a h por f, k sub n más h sub 2, más h entre 2, y sub n más k sub 1 entre 2. Y k sub 3 es igual a h por f, k sub n más h entre 2, y sub n más k sub 2 entre 2.
Caso 4 vemos que es igual a h por f. K sub n más h por y sub n más k sub 3, y y sub n más 1 es igual a y sub n más 1/6 de k sub 1 más k sub 2 más 2k sub 3 más k sub 4, es decir, la sumatoria de todas las fórmulas anteriores. Vemos que al igual que el método de Serdonen, está basado en el método de integración de Simpson. Perdón. Los errores local y global son en este caso proporcional a H5 y H4 respectivamente. Y allí podemos observar una gráfica del error sobre H, ¿cierto? Vemos que el gráfico del error del tamaño de paso a escala logarítmica, los tres métodos vistos aquí. Vemos Euler, el cual representamos allí gráficamente con la línea roja. En la línea verde podemos que representa la regla del punto medio de orden 2. En negro vemos el método de Runge-Kutta clásico. Y también podemos notar cómo la pendiente se incrementa con el orden del método. Muy bien. Dicho lo anterior, podemos adoptar las siguientes definiciones de un método de Runge-Kutta. Vemos que un método de Runge-Kutta con S etapas y orden P es un método numérico de la forma x sub n igual a x sub n más h por la sumatoria desde i igual a 1 hasta 8 por b sub i, k sub i, con k sub i igual a f de x sub n más la sumatoria desde j igual a i hasta 8 por a sub i j por k sub j t sub n más h c sub i. Y el error en este verifica la condición máximo de x por t sub i menos k sub i menor o igual a cht a la p. Así, para dar el método de Runge-Kutta es necesario dar los s cuadrado más 2s, los números b sub i, c sub i, a y j, es decir, determinar estos valores. Ahora, una de las características interesantes de los métodos de Runge-Kutta es que no es necesario calcular las derivadas para f. Digamos que lo que se tiene que hacer aquí es evaluar más veces la función. Digamos que ese sería el precio a pagar, que tendremos que evaluar más veces la función. Y ahora vemos la convergencia de los métodos de Runge-Kutta. Vemos que sea f una función de Lipschitz en x, entonces vemos que el max por x sub t sub i menos k sub i es menor o igual que k por e a la l sub b menos i sobre l. Vemos que L es la constante de Lipschitz, es decir, es una constante de f, y K es el error de truncación local. Vemos ahora que un método es más eficiente que otro si tiene un número reducido más de etapas, ¿cierto? Manteniendo el orden. Por ejemplo, entre un método de 3 etapas con orden 3 y otro con 4 etapas y orden 3, es mucho más interesante el primero de ellos, con la misma longitud de paso, ya que el número de cálculos será menor para él. Veamos ahora algo que conocemos como los tableros de Butcher. Dado un método de Runge-Kutta, construimos un tablero como el que vemos allí, como el siguiente. Allí podemos observar la forma en la que se construye este tablero de Butcher. Vemos que también es posible escribir como tablero de Butcher por variables, donde A pertenece a M, sub S, X, S, B pertenece a R a la S y C pertenece a R de igual forma también a la S. Vemos que, por ejemplo, el tablero de Butcher para el método de Euler es el que vemos allí para el punto medio de
de orden 2. Vemos también la forma en la que este se determina, ahí lo podemos observar. Y para el run ejecuta estándar de orden 4, también lo podemos observar aquí, tal cual como lo evidenciamos. Un método de run ejecuta se dice que es constante si el error de truncación global, tiende a 0 cuando el tamaño de paso tiende a 0. Esto se puede demostrar que una condición necesaria y suficiente para la consistencia de un método de run ejecuta es que la suma de los b sub i sea igual a 1. Es decir, que si se satisface que si se satisface que 1 es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta 8 por b sub i. Además de eso, vemos que el método es de orden 2 si se cumple que las condiciones que vemos ahí, que 1 sea igual a 2 por la sumatoria de j igual a 1 por la sumatoria de i igual a 1 hasta 8 por a sub i b sub j. Muy bien. Vemos que las condiciones parecidas se pueden dar para métodos de orden 3, 4, etcétera, ¿cierto? Vemos ahora los métodos de run ejecuta explícitos. Decimos que un método de run ejecuta explícito en la definición de los casos i no aparece como función de un método de run ejecuta explícito en la definición de los casos i. Ellos mismos, es decir, la matriz del tablero de Butcher del método es casi triangular inferior, porque es triangular inferior excepto que los elementos en la diagonal, los cuales también son ceros, tal cual como lo evidenciamos aquí en esta matriz. Vemos lo que acabamos de decir. Ahora, veamos el teorema. El teorema nos dice que un método de run ejecuta explícito con S etapas no puede tener orden mayor que S. Se sabe que no hay método de run ejecuta explícito con S etapas de orden S para S mayor o igual que 5, es decir, el número de etapas. También se sabe que no hay métodos de run ejecuta explícitos con S etapas con orden S-1 para mayor o igual que 7. Basado en eso, vemos aquí una tabla donde podemos evidenciar eso. Vemos el orden y vemos el número de etapas S. Vemos que para 1 hay una sola etapa, para 2 hay 2 etapas, para 3 3 etapas, 4 4 etapas. Para 5 ya de aquí en adelante empiezan a variar. Para 7 vemos que hay 9, para 8 11 y para 9 12. Vemos que a partir de orden 5, esto empieza a variar. Ahora veamos esta pregunta. ¿Qué tamaño de paso es necesario? Bueno, la respuesta depende del problema específico, el grado de precisión requerido y el costo en tiempo que pretendemos gastar, ¿cierto? Otra cosa importante a considerar en los métodos de run ejecuta es que hay cierta pérdida de precisión cuando la derivada de la función es grande o bien cuando cambia frecuentemente de signo. Tales casos requieren tomar un tamaño de paso menor para obtener el grado de precisión requerido. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Resolver para un método de run ejecuta de cuarto orden el problema de valor inicial. Allí los valores que tenemos inicialmente son y' igual a x a la 2 menos 3y y y sub 0 es igual a 1. Ahora, en el intervalo 0 menor o igual a x y x menor o igual a 0.4 con h igual a 0.1. Allí tenemos que x sub 0 es igual a 0, y sub 0 igual a 1 y f de x, y es igual a x a la 2 menos 3y. Para x sub 1 igual a 0.1, la ordenada correspondiente a esto sería y sub 1 igual a 1 más 0.1 entre 6 k sub 1 más 2 k sub 2 más 2 k sub 3 más k sub 4. Esto tal cual como lo habíamos visto acá. Ya les muestro.
tal cual como lo habíamos evidenciado aquí. Veamos y sub n más un sexto por k sub 1 más 2k sub 2 más 2k sub 3 más k sub 4. Es la misma forma la misma fórmula que usamos acá. Veamos que es exactamente igual. K sub 1 más 2k sub 2 más 2k sub 3 más k sub 4. Ahora, vemos que k sub 1 es igual a f por x sub 0 y sub 0, haciendo uso de las fórmulas anteriores, vemos que es igual a 0 a la 2 menos 31 igual a menos 3, perdón, 31. Ahora, vemos que k sub 2 es igual a f por x sub 0 más h sub 2 y sub 0 más h sub 2 k sub 1, esa es la fórmula. Simplemente reemplazamos, tenemos que 0 más 0.1 entre 2 al cuadrado menos 3 por 1 más 0.1 entre 2 por menos 3. Vemos los resultados, menos 2.5475. Y también vamos a hacer lo mismo tanto para k sub 3 como k sub 4. Al final estos son los valores que obtendremos, menos 2.61538, menos 2.20539 para k sub 3 y k sub 4 respectivamente. Vemos que y sub 1 es igual a 0.741148. Ahora, de manera análoga se determinan los puntos. K sub 2 y sub 2 es igual a 0.2 y 0.551151. K sub 3 y sub 3 es igual a 0.3, 0.41, 3.894. Y K sub 4 y sub 4 es 0.4 y 0.317435 respectivamente. Ahora, la solución exacta para esto, para y es igual a 25 entre 27 Euler a la menos 3x más 1 tercio por x a la 2 menos 2 tercios de x más 2 novenos. De esta manera tenemos que y cuando vale 0.1 es igual a 0.741127, para y 0.2 es igual a 0.551121, para y sub 3 0.3 igual a 0.413860 y para y 0.4 es igual a 0.317402. Y bueno, eso sería toda nuestra explicación con respecto a los métodos de Runge-Kutta. Espero que haya quedado en gran parte, se haya dado claridad a todo y que esta información pueda servirles. Muchas gracias.